Señor, aleluya. ¿Cuántos creen que Él es bueno? ¿Cuántos creen que para siempre es su misericordia? Qué lindo poder tenerles aquí. Ya estamos al aire, hermano Ramón. Ya estamos al aire. Espero en el Señor que no tengamos problemas con el audio, porque el problema es tocarle ese cable ahí. Entonces, damos bienvenida a todos ustedes y a los que están conectados a través de esta plataforma de Facebook. Esperamos en el Señor ser de bendición a todos. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a recibir bendición de Dios? Sabe, el domingo pasado estuvo por aquí, puede sentarse el que está de pie todavía. El domingo pasado estuvieron por aquí una pareja que se contactaron con nosotros vía las transmisiones del Facebook Live, y vinieron porque quieren estar con nosotros, quieren ser parte de nosotros. Hace algunos años les conocimos, hace algunos años fue una bendición poder servirle a la iglesia donde ellos asistían también, y hoy están con nosotros aquí, hermana Wendy y su esposo. Allá está, pónganse de pie, hermanos. ¿Vinieron con alguien más? Solo ustedes. Ellos son un matrimonio, se congregaban en una iglesia de las nuestras, Asambleas de Dios, y ahora que están levantándose, están restaurándose nuevamente, aquí les tenemos, quieren estar con nosotros. ¿Qué les parece? Le damos bienvenida a ellos. Gracias, hermano, Dios les bendiga. Y qué bendición poder ser canal de bendición, ¿no creen ustedes? Qué bendición es ser un canal de bendición. Yo hace como una hora conversaba con uno de mis hijos y le hablaba respecto de el sueño que tengo en mi espíritu, y es poder ver reunidos a mis hijos sirviéndole al Señor. Y estamos batallando para que eso sea posible. Y yo sé que lo voy a lograr en el nombre del Señor. Sé que lo voy a lograr. Y voy a ver a mis hijos ministrando la palabra de Dios. Y voy a verlos también ser un canal a través del cual otros sean bendecidos. Así que piensa igual de sus hijos y ore por sus hijos, no importa cómo lo vea. No importa lo que sus ojos están viendo hoy, mañana las cosas pueden ser diferentes. Amén. Así que hay que ver con optimismo, hay que ver con fe, crédulos en la intervención divina, porque sabemos que esa obra solo la puede hacer uno, y ese es el Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero invitarle que por favor tome su Biblia, a ver si le quitamos, no sé si se oye mucho eco, Gustavo, si le puedes quitar, quizás sea en lo que es medio, ¿verdad? Ahí en el ecualizador Y quiero decirles que quiero continuar, yo no sé si ustedes recuerdan que el jueves pasado, si no me equivoco, el jueves pasado estuve hablando acerca del crecimiento integral. ¿Cuántos estuvieron el jueves pasado? Me parece que sí, fue el jueves pasado. Y hoy quiero continuar, y de hecho tengo el deseo de concluir esa entrega sobre ese tema, el crecimiento integral. Para ello tomamos el libro de Efesios en el capítulo 4, y exactamente tomamos el verso 15. El verso 15 tomamos en ese versículo que ya lo leíamos en aquella ocasión. Dice que siguiendo la verdad en amor.
Diga conmigo, crezcamos. Quiero oírlo como que si tal usted me está diciendo a mí, me está exhortando a mí, me está diciendo crezcamos. Dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Diga conmigo, en todo. Entonces, esas tres palabras, crezcamos en todo, a mí me sugiere el título del tema que le estoy presentando. El tema de esta enseñanza puede ser el crecimiento. Yo estoy hablando del crecimiento integral como título del mensaje que estoy entregando. Y por aquellos que no estuvieron el jueves y por aquellos que quizás ya se les haya olvidado, aunque estuvieron, déjeme recordarle un poco. Me enfoqué en el crecimiento poniendo como ejemplo lo que dice Isaías 53, leíamos que subirá cual renuevo. Les hablé de cuando un árbol es derribado, pero queda el tronco, quedan las raíces. Entonces con el tiempo comienzan a salir esos renuevos, lo que nosotros llamamos retoños, ¿verdad? Esos son los renuevos. Pero si usted se fija, esta figura de que Isaías nos habla, nos sugiere de que para poder crecer, para que esos renuevos crezcan, tienen que estar adheridos al tronco. No pueden estar separados del tronco. Definitivamente, una rama que se corta de un árbol, esa rama cae, se seca y se termina. Pero si el árbol cae, es cortado y queda el tronco, quedan las raíces todavía en tierra, esos renuevos que salen, esos van a crecer. Van a continuar, van a crecer. Entonces, de esa manera estoy diciéndoles a ustedes que debemos crecer como renuevos, pero para crecer como esos renuevos o retoños, aquí en Nicaragua diríamos retoños, tenemos que estar adheridos o unidos al tronco. No se puede crecer. El apóstol Juan, en el capítulo 15, recopila de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y dice que separados del Señor, así como los pámpanos separados de la vid, no pueden llevar fruto. Entonces nosotros separados del Señor no podemos crecer. Entonces enfocaba acerca de lo imprescindible que es. Si queremos crecer, es imprescindible estar unidos a Cristo. Si usted se fija en Efesios capítulo 4 y en el verso 15, después de decir crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y dice, esto es Cristo. O sea que quien está puesto como el modelo para que crezcamos es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no está poniendo, o puedo decirlo de esta manera, el Espíritu Santo que inspira al apóstol a hablar de ese crecimiento tomando en cuenta a Cristo. Usted lo puede confirmar desde los versículos 11 que habla de los 5 dones ministeriales, el propósito en el verso 12 y luego la meta, versos 13 y 14. Usted se va a encontrar que el modelo que está puesto, lo que está puesto delante de nosotros, no es ni un pastor, no es ni un diácono, no es algún líder, no es alguien influyente, no es alguien de conocimiento, no es alguien rico, está nada menos que la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra mirada esté puesta en el Señor y no en los hombres. ¿Sabe por qué hay gente que se viene al suelo? ¿Sabe por qué hay gente que dejan de
de perseverar en el camino del Señor. Exactamente cuando se han decepcionado del mal testimonio o del maltrato de alguien. Entonces nosotros necesitamos entender que nuestra mirada debe ser puesta en el Señor, para que crezcamos adheridos o unidos a Él, crezcamos en todo. Diga conmigo: crecimiento integral. La otra parte que enfocaba el jueves pasado fue acerca de el poner en práctica la palabra del Señor. Poner en práctica la palabra del Señor, y voy a decirlo de esta manera para poder entregar lo que voy a entregar ahora. Lo dije el jueves pasado. No sirve de mucho escuchar miles de mensajes. No importa qué predicador venga aquí. No importa cuánta ministración haga hacia nuestras vidas. No sirve de mucho si nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Se acuerdan que cómo les dije a ustedes cómo califica el apóstol Santiago a esta gente? Oidores olvidadizos. Ya se acordó de una frase del mensaje del jueves. Oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque oyen la palabra pero no la ponen en práctica. Mire, yo he conocido personas pero perdidas, arruinadas. Da ganas de haberse tomado una foto antes con ellos y después tomarse una foto después de haberse entregado al Señor, porque hasta físicamente cambian. Es increíble esa transformación que hace el Señor. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esa transformación venga? Es posible que esa transformación venga cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor. ¿Me está oyendo? Cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. Entonces mi enfoque en ese momento era que toda la palabra que oigamos, toda la palabra que escuchemos, hagamos todo lo posible por obedecerla. Porque cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces eso nos ayuda a crecer en el conocimiento. ¿Me está oyendo? Vaya conmigo, por favor, al verso 13. Fíjese usted en el verso 13, hablando de la meta que tiene el que la iglesia sea perfeccionada. Dice en el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Lo vamos a conocer a través de su palabra. ¿Cómo es que nos damos cuenta nosotros que debemos amar al que nos ofende? Por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo es que el hombre va a llegar a entender que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no conoce cómo Cristo amó a la iglesia, no entenderá entonces cómo va a amar a su mujer de la manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo el joven se da cuenta que debe honrar a su padre y su madre? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando yo hablo de conocimiento, y soy muy enfático en esto, cuando hablo del conocimiento de la palabra de Dios, hablo no solo de tener información, hablo no solo de tener un cúmulo intelectual de tantas cosas de la Biblia o de otros materiales, porque cuánta gente hay que literalmente son una enciclopedia andando. Por donde se les pregunte, teología, saben, filosofía, saben, estadística, saben, matemáticas, saben, de medicina, saben, de contabilidad, saben, de administración, saben. Es increíble tanto conocimiento que tienen. Pero voy a rectificar eso.
información que tienen. Cuando yo hablo del conocimiento, hablo no solo de tener información, hablo de que ese conocimiento nos lleve a una relación más profunda con el Señor. Fíjese usted lo que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando hablamos de tener conocimiento, no es haber adquirido información, es tener una relación profunda, íntima con Dios. Entonces, el enfoque que estaba dando en ese momento y agregado eso que dije, es de que nosotros podemos crecer unidos a Cristo y también podemos crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra, de poner en práctica su palabra. Hoy quiero hablarle de unas dos cositas más. Quiero que por favor vaya a Primera de Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? En Primera de Corintios, capítulo 15, váyase al versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo dice al final? Solo creciendo, dice. Creciendo en la obra del Señor siempre. El crecimiento que nosotros debemos experimentar es un crecimiento gradual, es un crecimiento continuo. Por eso es que dice creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces quiero enfocarme hoy en esta primera parte diciéndole a ustedes que si hay personas que no crecen en la obra del Señor, el culpable no es Dios, el culpable no es el pastor, porque la exhortación aquí es de que cada uno debe procurar crecer. Acuérdense que les dije esto el jueves pasado. Sería deforme una persona que crezca solo de los brazos. Llegará un momento que le han crecido tanto los brazos que los va a colgar como mono en el suelo. ¿Se imaginan ustedes que les crezca solo la cabeza y no el cuerpo? Sería un fenómeno, ¿no es cierto? ¿O se imaginan ustedes que solo le crezcan las piernas y nada más del cuerpo? Así el tronquito del cuerpo y las grandes piernas que lleguen como hasta aquí. ¿Se imagina usted? Entonces hablamos de un crecimiento integral. Dijimos de ese crecimiento espiritual unido a Cristo. Dijimos de ese conocimiento de la palabra de Dios, crecer en conocimiento, profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros crecemos en la palabra de Dios, no nos engaña nadie. No importa si se aparecen por ahí movimientos religiosos diciéndote tu pastor es un falso, esa iglesia es falsa. No importa lo que te digan, tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios y tú permaneces, nadie te va a poder engañar. No hace mucho hacía un comentario de mí en el Facebook. Algunos de ustedes probablemente no se dan cuenta. Hacía un comentario de mí que yo tengo falsa doctrina, que esta es una falsa iglesia, que yo soy un falso maestro de la palabra de Dios. A mí me da risa, definitivamente, que Dios me perdone, porque sinceramente me dan risa ese tipo de gente. Y dijo otro, y qué lástima es con la congregación tan grande que tiene él, y no enseñando la verdad, siendo un falso predicador. Sinceramente le digo, me dio ganas de reír eso,
Porque hay gente que cree que si no haces lo que ellos dicen, entonces no estás en la verdad. Pero cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, a usted no lo mueve ninguno de esos vientecitos de doctrina que se aparecen por ahí. Movimientos de doctrina que apenas machacaron unas 2 palabras de griego y hebreo y ya se sienten los rabinos desde Israel. ¿Me entiende? Y ahí llevan a la gente haciendo ver que toditos están equivocados menos ellos. A uno de ellos tuve que decirle un día: cuidado, de repente vas a decir que sos el Mesías. Ya solo te falta que digas que sos el Mesías. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros crecemos en la obra del Señor y estamos en ese continuo crecimiento, entonces no fácilmente el enemigo va a penetrar con sus dardos, con sus filosofías, con sus teologías. Imagínense cuántas veces ustedes quizás se habrán sentido afectados por prédicas, por enseñanzas de alguien que decía que si no estaba bien económicamente, es que estaba bajo maldición. Yo diría que está bajo maldición aquella persona que teniendo reales cree que está bien con Dios. Si esa fuera la realidad de las cosas bíblicamente hablando, entonces quiere decir que los millonarios del mundo están por sentarse al lado de Dios, a la derecha de Dios. Porque la salvación no consiste ni en lo que sabes ni en lo que tienes. Consiste en que hubo alguien que murió por ti. Hubo alguien que derramó su sangre por ti. Hubo alguien que entregó su vida por ti. Si no aceptas eso, de nada te sirve ni conocimiento ni dinero. Y por eso es que necesitamos crecer. Entonces vuelvo al punto original. La persona que no crece en la obra de Dios no es culpa de Dios, ni es culpa del pastor. Es una exhortación apostólica que dice que debes crecer. Y no vas a crecer viendo el defecto de los demás. No vas a crecer viendo al que es más débil que tú. En cierta ocasión escuché a un maestro, muy buena enseñanza tenía, y decía estas palabras: no te compares. Si te vas a comparar, que no es correcto, no es correcto que te andes comparando a nadie, pero si lo vas a hacer, no te compares con el que está más débil que tú, compárate con el que está más fuerte, para que seas desafiado a crecer más. Si yo veo a los que no han progresado tanto ministerialmente, si yo los veo a ellos, yo digo, yo soy mayor que ellos. Tengo más conocimientos, tengo mejor congregación, tengo mejor visión. Pero si yo me comparo con aquellos que tienen un gran ministerio establecido por todas partes del mundo, ministran literalmente cada domingo 15, 20 mil gente congregada, canales de televisión, ayuda social en África, en Asia, en India, ayuda social en América. Ahorita mismo, por ejemplo, con esta situación que se vino de los huracanes, ministerios de otros lados enviando pero camionadas de productos o comprando a través de sus contactos aquí cantidades de productos y enviándolos para ayudarle a la gente. Si yo me comparo con esos, me voy a ver como una hormiga que no he crecido nada. ¿Me está entendiendo? No es correcto compararse con nadie, pero si se va a comparar, compárese con el que va más adelante de usted, compárese con el que ha crecido más que usted, compárese con él entonces. Porque eso le va a desafiar a crecer. Porque ese hermano, cómo predica, cómo enseña, pero si ese muchacho acaba de llegar, ¿cómo es que él ha crecido tanto? Sencillo, él ha dejado desafiar su corazón por aquello que ven sus ojos acerca de los que van delante de él, acerca de los que han crecido más que él. Él no está viendo al que se quedó rezagado sentado en la silla. ¿Alguien me está entendiendo hoy aquí? Él no está viendo a aquel que solo se para criticar.
Él no está viendo solo aquel que se queja de debilidades, de errores, que yo soy de carne, es que yo no tengo tiempo, es que aquí, es que allá. Él no está fijándose en eso, está fijándose en el que está constante en la iglesia, el que viene a orar, el que viene a ayunar, el que predica, el que está santificado. Se está fijando en el que está más de lo que él está, y entonces está creciendo en la obra del Señor. No, yo no quiero únicamente venir a sentarme en la silla, yo quiero limpiar la silla. Yo no quiero venir únicamente a ocupar el baño, yo quiero limpiar los baños. Pero hay gente que se queda solo sentada donde está, porque no tienen en su mente crecer. El que solo aprende a estar sentado no crece. El que se enfoca en alguna actividad, o más bien alguna actitud de servicio, esa persona va a crecer. Yo les he platicado una y otra vez mi historia. Mi historia es muy bonita en la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia tenía 19 años. Y yo miré algunas cosas ahí que no me gustaron. Entre ellas el mal recibimiento que me dieron. Se apartaron. Cuando yo me iba a acercar a la banca, se corrió para allá porque no quería que estuviera cerca la chusma que estaba llegando. Y ese tipo de gente lo que da ganas es de correr, los que no sigan de estorbo en la iglesia. Y yo vi eso. Pero decidí no seguir viendo ni diáconos, ni diaconisas, ni miembros viejos en la iglesia. Decidí ver al que estaba predicando siempre. Decidí ver a la gente que trabajaba con él. Y yo dije, yo voy a ser como ellos. Me recuerdo estas palabras de mi pastor Juan de Dios Flores. Era el pastor inmediato que yo tenía. Estas palabras, él dijo: no dudo, mi chaparrito, me dice, que Dios te va a levantar grandemente. Te va a levantar grandemente. Yo siempre llegaba después del trabajo, llegaba a la casa y luego iba a la casa pastoral que estaba detrás del templito que teníamos, una casa común prácticamente. Y llegaba ahí a decirle: pastor, ¿en qué puedo servir? Pastor, ¿qué voy a hacer? Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Y algunas veces como me decía: no, ya está arreglado todo, pero hagamos una cosa, ¿te parece que me ayudes con los zapatos? Sí, está bien. Y yo agarraba sus zapatos, comenzaba a limpiárselos, limpiarle los zapatos, para que él estuviera bien presentable a la hora de predicar. Estaba atento de vez en cuando llegar a la casa, y esto no lo digo por mí, no se malinterprete por favor esto, era lo que yo hacía. Yo llegaba a la casa de él, yo sabía que tenía a sus niños pequeños, y yo aunque era un joven, pero de alguna manera el Señor me había permitido estar establecidito un poco, y yo llegaba a la casa de él con cosas, y decía: pastor, aquí le traigo, aquí está este queso, aquí está esta comida. Repito, no lo estoy diciendo por mí, estoy diciendo lo que yo hacía, y eso me permitió ir creciendo al grado de convertirme prácticamente en la persona más influyente en la juventud de la iglesia. Y fui tan influyente en la juventud de la iglesia que la juventud me siguió para crear un ministerio. Creamos un ministerio, nos movimos por diferentes partes de Nicaragua, predicando la palabra del Señor, y hoy estamos aquí contando el cuento 34 años después. No quise quedarme en la banca, no estaba quieto en la banca. Usted tiene que entender esto, así como yo lo entendí. La banca no es el lugar de nosotros. Nosotros necesitamos tomar una actitud diferente. Hay que hacer algo en el templo, hay que hacer algo en la pastoral, hay que hacer algo en la oficina, en la bodega, hay que hacer algo en alguna casa, en alguna familia. Hay que hacer algo, hay que buscar cómo ir creciendo en la obra del Señor siempre. Que cada vez que te vea alguien que diga: oye, va avanzando, qué tremendo, miren dónde está allá. Oye, y no hace mucho que comenzó y ahora ya está en el equipo del pastor. Y te digo esto:
Hay quienes creen que estar en el equipo del pastor es fácil. No es fácil. El pastor demanda calidad, porque el pastor no puede rodearse de gente mediocre. Tiene que rodearse de gente que den la talla, que cuando les pique la lengua de hablar, se la cortan, pero no van a hablar. Entonces, la demanda que hay, según el apóstol Pablo, es que crezcamos en la obra del Señor siempre. Usted comienza como miembro, pero puede llegar a ser un servidor, una servidora. Usted puede trascender y llegar a ser un líder probablemente de un grupo pequeño, luego puede ser líder general de un buen grupo. Posteriormente puede que Dios lo levante a un liderazgo mayor, en un círculo mayor, y cuando menos lo piense, es un ministro, una ministro en las manos del Señor. ¿Qué es exactamente lo que impide el crecimiento? Déjeme decirle, a ver si usted lo puede comprender de esta manera. Se lo voy a ilustrar en español. ¿Qué impide el desarrollo de un niño? ¿Mala alimentación? Bueno, pudiera ser. Eso de alguna manera justifica la verdadera causa. Pero normalmente una criatura no se desarrolla por algún problema de enfermedad, por algo que trae desde que nace. Y voy a decir esto porque casualmente el domingo que yo no estuve aquí, me tocaba ministrar en las bodas de plata de un ministerio que hace 25 años le entregué a un pastor. Hace 25 años le entregué ese ministerio a un pastor. ¿Sabe cuántas iglesias tiene ese ministerio? Tiene 12 iglesias. Y como fui el fundador de ese ministerio, me dieron el privilegio de ministrar en las bodas de plata, 25 años. Y yo sabía, por lo que el Señor me había hablado, que esa obra iba a crecer. Y casualmente cuando el Señor me la pidió, yo no la quería entregar. El Señor me la pidió y me dijo, entrégale esta obra a fulano de tal. Pero Señor, he hecho sacrificio, estoy aquí esperando ver un gran resultado. Y el Señor me dijo, entrégala. Y tuve que entregarla con todo el dolor de mi alma. Pero hoy esa obra ha crecido enormemente. Ha crecido, pero es excepcional el crecimiento que ha tenido. Y no crean que son un ministerio millonario, capitalista. No. Si ustedes quieren, con menos posibilidades que nosotros, los que estamos aquí. Pero es gente que ha amado la obra de Dios. Es gente que se han entregado y cuando dicen que van a hacer algo se unen y lo hacen. Entonces, escuche lo que le voy a decir. El apóstol Pablo dice que crezcamos en la obra del Señor siempre. ¿Qué tal si ellos hubieran dicho, se fue el pastor Denny, no, nosotros ya no vamos a trabajar con este que viene, no, es que él es nuestro padre espiritual, nuestro apóstol? No hubieran crecido porque tenían puesta su mirada en mí. El crecimiento en la obra del Señor siempre es que lo que fuiste hace un año ya no puede seguir siendo lo mismo hoy. En el 2021 ya no puede seguir siendo lo que fuiste en el 2020. ¿Me estás entendiendo? Es un crecimiento continuo. Mira los defectos, mira las debilidades, mira las frustraciones, los estancamientos que tuviste. Mira cuántas estupideces cometiste, míralas y no lo vuelvas a hacer. Crece. ¿Me estás entendiendo? Yo no puedo seguir cometiendo los mismos errores del 2020. El 2021 tengo que superar todas las debilidades de este año. Lo que no logré este año, tengo que enfocarme en lograrlo en el 2021. Cualquier estupidez que haya cometido, debo corregir eso. Y usted dice, pastor, pero qué fuerte se oye eso. ¿Y qué término usa?
Porque sabiendo lo que debes hacer y no lo haces, exactamente eso solo lo califica o lo clasifica dentro de la gente con espíritu de estupor. Estupidez continua. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Entonces, los responsables de ese crecimiento en la obra del Señor no son ni Dios ni el pastor. Es cada persona crece. Una enfermedad, un problema congénito puede impedir el crecimiento de algunas personas. Yo le voy a decir qué es lo que hace que un miembro no se pueda desarrollar, ni espiritualmente, ni en liderazgo, mucho menos en ministerio. ¿Sabe qué es lo único que impide eso? El pecado. Pastor, pero yo no ando fornicando. Pastor, yo no hago esto, yo no hago lo otro. El simple hecho de ser, escúcheme esto, simple, se le llama a esto tibieza. Ver la necesidad que hay y no hace nada por esa necesidad. Ver que el pastor necesita avanzar más en la visión de la iglesia y no se mete de cabeza para trabajar con el pastor. Ver que hay necesidades económicas y no se esfuerza por ayudar en la parte económica. Eso es ser simple, tibio, y eso es pecado. La pasibilidad es un pecado. Ser pasible es un pecado y lleva a juicio delante de Dios. Necesitamos entonces, en esta noche, entender que hay un desafío grande para todos nosotros, y es que debemos crecer en la obra del Señor siempre. Ahora, si lo que está impidiendo es pecados, yo le pregunto, ¿conoce usted cuál es la solución al pecado o no? Yo la conozco. La palabra del Señor dice que a un corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar nunca. No importa qué hiciste. Arrepentimiento del pecado es lo que Dios espera de nosotros. Ahí está el secreto. Ah, no, pero se lo deja ahí. Nadie lo va a saber. No se anda equivocando. Debajo de este cielo no hay nada que no sea revelado, tarde que temprano. Mi madre platicaba algo que se vuelve un chiste, que cuando ella comenzó a congregarse, ella iba con mi hermanita, la menor, que ahora ya es una abuela, y un día de tantos, ella iba a la iglesia, pero le gustaba fumar. Mi mamá fumaba muchísimo tabaco. Y un día de tantos que estaba platicando con el pastor, vino mi hermanita, le metió la mano en la cartera y le dice: pastor, mire lo que mi mamá hace. Y le enseñó la cajetilla de cigarro. El pastor, pues, para no ser tan grosero, no le dijo nada en ese momento. Mi mamá iba, dice, echando sapos y culebras. Y cuando llega a la casa, chavala, ¿pero qué hiciste? Pero dice que el Espíritu Santo la hizo reflexionar. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, yo creo que usted tiene que entender esto. ¿Pecó? ¿Está arruinado? No. Mientras hay vida, hay esperanza. Entiéndalo eso. Lo maravilloso de las ventajas que nosotros tenemos, entre ellas, que tenemos un Padre que se compadece de nosotros como un padre se compadece de los hijos. Entonces, si a mí me dice, es que este pecado, es que esto otro no me deja avanzar, es usted, soy yo el responsable, porque tenemos un Padre que nos perdona, tenemos un Padre que nos cubre con su misericordia, tenemos un Padre que no nos está decapitando, está con sus brazos abiertos esperándonos para restaurarnos, para levantarnos. Aleluya.
Así que no hay excusa, hay que crecer, no se detenga, avance, proyéctese, planifique, ejecute, haga cosas que no pudo hacer en otro tiempo, pero crezca, crezca. Y yo quiero hacer un paréntesis, abro paréntesis ahorita para decirle, si usted está determinado, determinada a crecer en la obra del Señor, entonces también determine crecer en su familia, determine crecer en su matrimonio, determine crecer personalmente, determine tener un crecimiento completo, total, ¿me entiende? Porque hay personas que han crecido dentro de la iglesia, pero en su hogar no han crecido nada. Son un fenómeno. Es increíble, tanta espiritualidad que quieren mostrar, pero en su casa son una desgracia. Si crece en la iglesia, crezca también en su casa, crezca también en su matrimonio, crezca con su familia. ¿Me está entendiendo? Y quiero concluir en estos 2 minutos que me quedan. Quiero concluir diciéndole esto. Hay un alimento que todos nosotros, o a todos nosotros se nos ha dado desde que nacemos. ¿Usted sabe qué es? Yo pensé que era cabeza de chancho. La leche, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los expertos respecto de la leche materna? No hay nada que sustituya la alimentación de un bebé. No hay nada que pueda sustituir a la leche. Yo sé que existen sus casos donde el chavalito ese no quiso agarrar la teta de la mamá. Y otra que no tenía pezón, que no le agarraba. Y otra que le daba asco. Casos raros. Pero son millones y millones y millones y millones de gente que en esa etapa de la vida solo quieren estar pegados de la teta de la mamá, al grado que la pobre mujer ya solo está el cacaste y el chavalo parece un globo inflándose cada día. ¿No es cierto? Y quieren estar pegados 3, 4, 5 veces, 6 veces al día, 3 veces en el día, 3, 4 veces en la noche. Ya la mujer parece, ¿cómo se llama aquel animal que tiene una mancha negra? Mapache. Entonces ya la madre está tan desgastada. Yo digo, ¿por qué el Señor no permitió que cuando la mujer diera a luz, que fuera el hombre que le diera de mamar, que se le crecieran los pechos, digo yo? Porque cómo golpea a la mujer eso. Pero Dios sabe lo que hace. ¿Verdad que sí? Yo no considero que hubiera aguantado semejante mecatazo todos los días. Pero bien, voy al punto. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ese es el último punto. ¿Lo han leído ustedes alguna vez? La leche espiritual no adulterada. Ese es el último punto que le voy a entregar. Lastimosamente, hay personas que viven bebiendo esa leche espiritual, pero adulterada. Bebiendo de allá, bebiendo del otro lado, y la lechita sin adulterar en la tetita donde debe estar pegado, que es aquí, no la quiere, pero sí está agarrando pezones de todos lados. ¿Alguien me entendió el mensaje? Es que allá dicen así, es que el ministerio así, es que aquí el otro ministerio. Deje de estar bebiendo lechita de otro lado. Aquí tiene leche fresca, aquí tiene buena leche. Entonces el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Y cuál les dice? La palabra de Dios, el evangelio de la gracia. Manténgase viviendo conforme al evangelio de la gracia. Si usted cree que va a justificarse delante de Dios por diezmo, por ofrenda, por obra o por cualquier otra cosa que haga, ya sáquese ese chip de la cabeza.
Usted la única manera que está bien delante de Dios no es ni por sus diezmos ni por sus ofrendas, es porque la gracia de Dios lo cobijó. Es porque la gracia de Dios lo abarcó. Es porque la gracia de Dios lo salvó. Es porque la gracia de Dios lo justificó. Eso no tiene otra palabra más que por la purita misericordia de Dios estamos de pie. Por la purita misericordia de Dios somos salvos. Debemos por tanto desear siempre eso. No cambie su mente. No cambie la palabra de Dios, esa lechita espiritual no adulterada, no la cambie por nada. Siga haciendo buena obra. Gloria a Dios por los que les gusta hacer buenas obras. Siga ofrendando para sostener la obra. Bendito Dios por quienes lo hacen. Siga diezmando si lo quiere hacer. Sígalo haciendo, pero recuerde, usted la única manera que va a crecer sanito es bebiendo la leche espiritual no adulterada y que os ha sido anunciada por medio del Evangelio de Jesucristo. Es la gracia, es la gracia. Por eso debemos crecer en la gracia del Señor. Amén. Ese es el punto final. ¿Crees que en la gracia del Señor no se ande creyendo más que nadie? Que porque tiene mejor preparación o tiene mayor cantidad de dinero o que tiene posición de liderazgo en la iglesia o porque ya predica. No se ande creyendo nada de eso. Usted vive y yo vivimos, nosotros estamos firmes por la gracia del Señor. Crezca en la gracia de Dios y Dios lo va a levantar, Dios lo va a exaltar, Dios lo va a llevar más allá de donde usted se lo imagina. Que Dios le bendiga, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Bendecimos la vida de la gente que se conectó. Esperamos en el Señor haber sido de bendición con estas dos entregas de el crecimiento integral. Vamos a orar en este momento. Yo quiero que levante sus manos ahí donde está. Alguien conectado se une en esta oración y buscamos al Señor. Amado Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor, aquí estamos una vez más agradecidos por tu infinita gracia y misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, esa oportunidad de crecer en tu obra siempre. Señor, ayúdanos a entender que separados de ti no vamos a poder crecer. Ayúdanos, Señor, a entender que sin poner en práctica la palabra tuya no vamos a crecer. Ayúdanos a entender que es un desafío el que tenemos todos de crecer en tu obra. Y ayúdanos a entender, Señor, que la manera de crecer también es afianzado en tu gracia, que nos has salvado, que nos has redimido por el sacrificio de tu santo Hijo. Padre, en el nombre de Jesucristo, fortalece la fe de mis hermanos que están aquí, fortalece la fe de los hermanos y hermanas que están conectados. Señor, enviamos palabra de bendición para cada necesidad, enviamos palabra de bendición para cada petición. Oramos a ti, ponemos en tus manos cada vida, ponemos en tus manos nuestras vidas. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude y podamos seguir avanzando, podamos crecer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, por habernos bendecido en este día. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Despedimos a la gente que está conectada, démosle aplausos a ellos y terminamos esta transmisión.